Maestro, ¿cuál es el mejor maestro, no es cierto? Ahí está, segunda de Timoteo 1, 2, 1 y 2. Dice que, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, el mejor maestro. Esfuérzate en la gracia. No dice esfuérzate en guardar la ley, ni guardar mandamientos, todo eso, sino que esfuérzate en la gracia, es distinto. La gracia y la ley es distinto. La ley son los mandamientos dados por Dios o dados por Moisés. Pero la gracia, en cambio, es esa capacidad que Jesús da a los seres humanos para que puedan de esa forma guardar los mandamientos de Dios con la gracia. Por eso dice, esfuérzate en la gracia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces el mensaje que Pablo daba tiene que ser dado por hombres que enseñen a otros, ¿sí? Entonces el mensaje que Pablo daba debe ser encargado a hombres infieles para que enseñen a otros. No es así, ¿no? Sino a hombres fieles. Entonces, ¿quién tiene que enseñar la palabra de Dios? Hombres fieles. ¿Pero fieles a quién? A la palabra, a la gracia de Cristo, al mensaje de Jesucristo. Entonces, miren, vamos viendo quién es el mejor maestro. Segunda de Timoteo 3, en primera de Timoteo, en cambio vamos a primera de Timoteo. ¿Ya? Entonces hay que encargar a hombres que sean fieles para enseñar, fieles, pero fieles al mensaje tal y como fue enseñado, el mensaje como lo dio Pablo. Ese mensaje tiene que ser enseñado con fidelidad. Entonces ese es el mejor maestro, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 3, 2 en adelante. Entonces estos hombres, ¿cómo tienen que ser? El mejor maestro, los mejores maestros, ¿cómo tienen que ser? Es necesario que el obispo sea irreprensible, dice, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el que enseña? ¿Irreprensible? En segundo lugar, marido de una sola mujer, no de dos. Porque en ese entonces se practicaba la poligamia. Podía un hombre estar casado con dos mujeres, ¿qué les parece? No solo con dos, con tres y con más, según cuánto avance a sostener, ¿no? Pero dice la palabra, ahí pone un reglamento, ¿no? Necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, el que enseña. ¿Cuál es el mejor maestro? Irreprensible. Y tiene que ser marido de una sola mujer, no de dos, ¿sí? Que sea sobrio. El mejor maestro debe ser prudente. El mejor maestro debe ser decoroso, hospedador. Decoroso quiere decir que se vista bien, ¿no? No se vista exagerado, así como las modas, los tiempos. Hospedador, o sea, una persona buena que sepa hospedar. Apto para enseñar, otra vez, ¿cierto? ¿Quién es el mejor maestro? Que sea apto para enseñar. No debe ser dado al vino, o sea, no debe ser borracho. No pendenciero, o sea, no ser un pelearingo o un peleón. No codicioso de ganancias deshonestas, o sea, el maestro, el mejor maestro, el siervo de Dios no debe ser codicioso de ganancias. ¿En qué sentido? Pero aprovechándose del evangelio, ¿no? Para ganar del evangelio, enseñar por plata, por dinero. Entonces, ¿cuál es el mejor maestro? El que no enseña el que enseña pero no está cobrando, ¿no es cierto? Sino amable, apacible, no avaro. ¿Qué dice? Que gobierne bien su casa. Entonces el mejor maestro es aquel que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Sí, porque la enseñanza es cuidar de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Cuando se da una buena enseñanza,
con la enseñanza, se está cuidando del pueblo de Dios. Entonces el mejor maestro es el que da una buena enseñanza, pero tiene que ser primero que gobierne bien su propia casa. Entonces aquí vemos unas dos cositas importantes, ¿no es cierto? La primera es que debe ser marido. Entonces si decimos ¿cuál es el mejor maestro? Ahí vamos a ver. Sacerdotes, ¿son casados? No. Entonces ¿cuál es el mejor maestro? El que sí es casado, pero que sepa, que dice este texto, gobernar su propia casa. Porque ¿de qué conviene? ¿Qué conviene que sea casado pero que no sepa gobernar su propia casa? No sirve, no serviría como maestro. No un neófito. ¿Qué quiere decir neófito? Tierno. El mejor maestro es aquel que no es un neófito, quiere decir tierno o inmaduro. Algunos predicadores, algunos maestros han enseñado que tierno quiere decir aquel que no conoce mucho de la palabra, ¿no? Casi no quiere decir eso, sino que tierno quiere decir aquí un inmaduro. ¿Cuántos de ustedes han empleado esta frase? ¿Qué inmaduro que eres? Pareces niño. ¿Qué significa eso? Que no ha madurado. Y uno que no ha madurado fácilmente se envanece. Entonces, si una persona no es maduro en el conocimiento de Dios, en las cosas de Dios, maduro en fe, maduro espiritualmente, va a envanecerse. ¿Qué significa envanecerse? Entonces, mejor maestro no es aquel que se envanece. Envanecerse es por decir, Dios ha dado capacidades a cada uno. Dios ha dado talentos. Y hay unos que tienen buen talento para conferenciar, buen talento para enseñar, buen talento para presentarse en público, buen talento para dominar a la gente con enseñanzas, dar buenas conferencias, ¿no? Pero muchos de estos han sido inmaduros en la fe, inmaduros espiritualmente. Cuando empiezan a enseñar, se dan cuenta que gran cantidad de gente le presta atención. Y como gran cantidad de gente le presta atención, ¿cuál es la tendencia de este inmaduro? Envanecerse. Se hace vano y le gusta que la gente le obame, le aplauda, le elogie y le llame para todas partes para que dé y dicte conferencias. Entonces por eso dice no un neófito. ¿Cuál es el mejor maestro? No debe ser neófito. Amén. O sea, inmaduro. Por eso dice, no sea que envanecido caiga en la condenación del diablo. ¿Se ve? O sea que un inmaduro en la fe, inmaduro espiritual, empieza a enseñar. Y por más bonito que enseñe, si la gente empieza a poner la vista en él, este se va a envanecer y va a caer en, ¿qué dice? Caiga en la condenación del diablo. Entonces así muchos que se han levantado como maestros han caído ¿en qué? En condenación del diablo. ¿Y cuál es la condenación? De que muchos le alaben, muchos le prefieran, muchos le enaltezcan y muchos sean los que le sigan a este hombre. Se envaneció. Cuidado. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mire, aquí vemos cuál es el mejor maestro. Se ve que debe ser ejemplar, ¿no es cierto? El mejor maestro. Pero vamos a ver más profundamente para ver quién es el mejor maestro. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26 dice también. Segunda de Timoteo capítulo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y por ahí hay muchos maestros, ¿no? Que son, ¿qué cosa? Contenciosos. Oye, te enseñan, pero si no aceptas sus enseñanzas, ¿qué sucede? Contenciosos, ¿no? Empiezan a contender con el uno y con el otro. No debe ser contencioso. ¿Cuál es el mejor maestro? No debe ser contencioso. ¿Cómo debe ser? Amable para con todos. Hay muchos que al enseñar no son amables, groseros.
¿no es cierto? Y ya empiezan como a ponerse enojados, molestos. El colorcito de su rostro ya cambia, se ponen molestos, ¿no? Entonces no puede ser un buen maestro. ¿Cuál es el mejor maestro? Apto para enseñar. El mejor maestro aquel que es apto para enseñar y es sufrido. Hablaba de los neófitos, se enorgullecen, se envanecen. Ahora sí, las iglesias tienen, las denominaciones, las religiones tienen su asociación de pastores, la confraternidad. Por ejemplo, aquí en Aguagrio hay la confraternidad de los pastores, o la COPENOR, la asociación de todos los pastores. ¿Y qué hacen ellos? Entre todos se reúnen y dicen: ya nuestro pueblo está aburrido, ya está cansado de oír nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas, así es que vamos a llamar un predicador, un maestro, un evangelista, un profeta de otra nación, de otro pueblo, que sea famoso, eso sí, pero que sea de renombre. Y entre todos ellos se reúnen y ajustan los gastos. ¿Cómo van a cubrir los gastos del viaje? Eso sí, ellos no vienen en bus. ¿En qué vienen? En avión. Y eso sí, a lo que llegan ellos también planifican, los pastores se reúnen y planifican, dice: pero ¿y a dónde le vamos a recibir? No, pues si es que no hay una casa donde que se le pueda hospedar y darle todo lo que él necesita, hay que pagar un hotel. ¿Pero cuál hotel? 5 estrellas. ¿El mejor hotel? Hotel 5 estrellas. Entonces ahí llegan los maestros, ¿no? Envanecidos, se envanecieron. Por eso dice apto para enseñar, pero aquí dice una palabrita: el mejor maestro debe ser, ¿qué cosa? Sufrido. ¿Y será eso sufrimiento viajar en el mejor avión en primera clase? ¿Será eso sufrimiento aquel maestro que viene a enseñar? Y los pastores consienten esto, ¿no? Los pastores de las asociaciones consienten esto, despojando el dinero de sus feligreses. No les importa de que ellos ya están aportando los diezmos y las ofrendas. Aparte de eso, tienen que meter al bolsillo y sacar una ofrenda de amor para aquellos maestros que vienen, que no son sufridos. En vuelo de primera clase, hotel 5 estrellas, los mejores servicios, ¿qué sufrimiento será para el siervo? El mejor maestro debe ser, ¿qué cosa? Sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea, para corregir, ¿cómo debe ser? Con mansedumbre, no con ira, con enojo, con rabia, ¿no? Ese es el mejor maestro. Y escapen del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él. Con mansedumbre. Con mansedumbre. Yo no puedo enseñar groseramente. Yo no les puedo a ustedes enseñar groseramente. Como quiera, yo hablaré groseramente contra aquellos que se creen maestros. Pero con ustedes, los más pequeñitos, no. Porque Jesús, cuando vino a enseñar, hablando del mejor maestro, Jesús, cuando vino a enseñar, ¿cómo les trató a los pobres? ¿Cómo les trató a los pecadores? Con amor y mansedumbre. Pero ¿cómo les trató a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos? Los confrontó duramente, ¿no? Y los dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados. A ellos sí los confrontó duramente. Pero al pueblo, a los pecadores, a los publicanos, a las prostitutas, a los borrachos y a todos ellos les trató con mucho amor, con mansedumbre. ¿Cuál es el mejor maestro? Avancemos un poquito más. Segunda de Timoteo 3, 10 al 17. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Cuál debe ser el mejor maestro? ¿O cuál es el mejor maestro? El que sigue todo esto. La conducta de los apóstoles, la conducta de Pablo. Amén. El mejor maestro es aquel que sigue la conducta de Pablo, el propósito de Pablo y los apóstoles, la fe de Jesucristo de los apóstoles, la longanimidad de ellos, que no se desanimaban por cualquier cosa,
el amor, la paciencia que ellos tenían, esos son los mejores maestros, el mejor maestro. Los que soportan persecuciones, ¿cuál es el mejor maestro? Los que soportan persecuciones, los que soportan padecimientos. El verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué cosa? Padecerán persecuciones. El mejor maestro es aquel que sufre, ¿qué cosa? Persecuciones. No estos cómodos. O sea que estos cómodos no son los maestros, los mejores maestros. Estos de saco y de corbata no son los mejores maestros, porque no sufren persecuciones. ¿Quiénes sufrían persecuciones? Los apóstoles. Y quienes como ellos siguen su conducta son los mejores maestros. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. O sea, los malos maestros, los engañadores, los de saco y corbata, aquellos que se creen maestros, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién ellos aprendían? De los apóstoles. ¿De quién aprendieron? De Cristo. ¿Nosotros de quién debemos aprender? De Cristo. La palabra de Dios dice que el discípulo no es más que su maestro. Y si con el maestro hicieron lo que hicieron, ¿qué no harán con nosotros? No, que ahora los maestros de este tiempo, cómodos, viajando en avión de primera clase y hoteles 5 estrellas. Por eso dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Vamos a ver, ¿cuál es el mejor maestro? Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Diga usted, ahí repita, las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. El verso 16, ¿qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya hemos hablado de los malos maestros y hemos hablado de cuál es el mejor maestro. He aquí un buen maestro. ¿Cuál? Las Sagradas Escrituras. Es el mejor maestro. Para ser un maestro, ocúpate en la lectura. ¿Usted quiere ser un mejor maestro? Ocúpese en la lectura de la palabra de Dios. Conozca cómo era Jesús, cómo es Dios, cómo era Jesús y cómo eran los apóstoles. Usted será un buen maestro. ¿Cuál es el mejor maestro? Las Escrituras es un buen maestro para usted, más confiable que los hombres. Amén. Porque la Escritura es la única que te puede preparar a fin de que seas un varón de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién te puede enseñar a ser enteramente preparado para toda buena obra? Aquel maestro, las Escrituras, la Biblia, más confiable que cualquier hombre. Un poquito más. Éxodos 24, 12. Entonces Jehová, Éxodos 24, 12, ¿no? Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarte. El mejor maestro decía las Escrituras. Y ahora el maestro de maestros, ¿quién? El Señor Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. A Moisés le dice: sube acá al monte y yo te daré tablas escrita con los mandamientos que yo te daré para enseñarte, para enseñarles. ¿Quién puede ser el mejor maestro entonces? El Dios Todopoderoso, amén. Más confiable que los maestros de este mundo. Deuteronomio capítulo 4, 35 al 37. Deuteronomio 4, 35 al 37. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él.
desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia, con su gran poder. Ahí está el Dios Todopoderoso, el que enseñó al pueblo primitivo, a su pueblo. Él lo enseñó y lo sacó por el desierto para enseñarles. Así nosotros también salimos de este mundo y salimos de toda denominación y de toda religión para recibir a aquel soberano maestro, el maestro de maestros, y que Él sea nuestro maestro más confiable. En Nehemías capítulo 9, verso 20-21 dice, Nehemías 9, 20-21 dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. ¿Cuál es el mejor maestro? Dios, ahora con su espíritu. Y no retiraste tu mano de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Ahora el Espíritu Santo, a todos aquellos que salen de las denominaciones y religiones en este tiempo, el Espíritu Santo puede guiarles como el mejor maestro y más confiable. Por eso en Mateo capítulo 23, verso 8 dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Qué somos nosotros entre nosotros? ¿Y cuál es nuestro maestro? ¿Cuál es el mejor maestro? ¿Se da cuenta? Como el Señor nos enseña. Y no le améis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahora muchos acá en la tierra, Padrecito, dicen. ¿A quién le dicen Padrecito? Al sacerdote. Padre, vengo a confesar mis pecados, dicen. Padre, ¿qué tendré que hacer en esto que me está pasando? Eso los católicos. Ahora, los evangélicos. Pastor, ¿qué haré? Enséñeme, vea. ¿Qué debo de hacer en mi problema? En mi circunstancia, en mi dificultad. ¿Qué debo de hacer? Es que Él es mi Padre espiritual, dicen. Cuando la palabra de Dios que dice, a nadie llaméis Padre en la tierra, excepto al Padre que te engendró. Amén. El Padre que te engendró físicamente, llámale Padre. Y al Padre que te engendró espiritualmente, llámale Padre. ¿Cuál te engendró materialmente, físicamente? Tu papá. ¿Y cuál te engendró espiritualmente? Tu Padre de los cielos. Por eso dice, a nadie en la tierra llaméis Padre. Uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Cuál es el mejor maestro? Cristo. No seáis llamados maestros. Ahora, ¿cuántos dicen maestro? Yo no soy maestro. Yo lo que estoy a ustedes es transmitiendo las palabras del maestro. Amén. Nada más. Maestro carpintero será, tal vez, ¿no? El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así serán humillados todos estos grandes maestros que se creen maestros de estos tiempos, que están predicando y enseñando y no enseñan nada. Dicen que se ha de hacer y ellos no hacen. Dicen que se ha de guardar y ellos no guardan. Serán humillados en la venida del Señor. Y finalmente, en Juan capítulo 6, 44-45 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en aquel día. ¿Sabe qué? En los últimos tiempos el Padre tiene que hacer una labor grande, coger a todos los que han de ser salvos y llevarlos a Cristo, para que solo Jesús sea su maestro. Amén. Porque mucha gente no ha acudido a Jesús para escuchar de Él las enseñanzas, ha acudido a las religiones y a las denominaciones, al pastorcito y al curita. Y ahí están están aprendiendo las enseñanzas de hombres, y no están aprendiendo las enseñanzas de Cristo. ¿Se da cuenta?
Y dice la palabra de Dios, y si el discípulo no es más que su maestro, si el discípulo fuere perfeccionado, será como su maestro. Si ellos acudieron a los sacerdotes, a los curas y a los pastores, a los maestros de este mundo, serán, cuando sean perfeccionados, a lo mucho como ellos. Pero si nosotros acudimos a Jesús como nuestro maestro, llegaremos a ser como Él es. Amén. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. ¿Cuál es el mejor maestro? Dios. Finiquitamos con esto. Hermanos, mi prédica siempre será dirigida a que ustedes pongan sus ojos en Cristo, el mejor maestro, el Padre, su Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga esta palabra.